Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da muchísimo gusto y un enorme placer poderles saludar. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros en este espacio mi buen amigo Abel Domínguez Camacho, jubilado, pensionado de la Universidad Veracruzana, académico jubilado, mi estimadazo. ¿Cómo estamos? Así es, bien. Jubiloso de eso. Jubiloso. ¿Qué haces ahora? Y hace rato de broma decía, pues veo Rosa de Guadalupe y Netflix. No, me la paso jubiloso. No, agradezco. ¿Quién como tú, mi amigo? Sí. Agradezco tu invitación, Tomás, para platicar de algunos pequeños detalles de la economía. Yo, cuando me preguntan, ya les digo que más bien soy aprendiz de brujo. Entonces trataremos de poner en la mesa ahí algunas cosas. De repente salen más dudas, más preguntas que respuestas, pero una buena pregunta siempre es bueno. Así es, siempre ¿no? es bueno. Principio básico del conocimiento. Muchas gracias, Tomás. Oye, Abel, pues ahorita que estamos ya en época prenavideña, fiestas, y que circula el dinero con singular alegría, por lo menos en teoría. Todavía no cae. Sí, todavía no cae, ¿no? El clásico todavía no cae, hoy ya cayó. No cae, sí, ¿no? sí, pero bueno, sí. Hay en normalmente en los diciembres hay una gran movilidad financiera, económica, compras, ventas, y pues bueno, esto me lleva a plantear, y a raíz de un artículo que recién compartiste en tu blog, que tienes a bien estar escribiendo permanentemente, un tema sobre el dinero. Abel, pues uno agarra el dinero, hace uno transacciones ya de manera tan natural que ya no se cuestiona uno el tema de dónde viene el dinero, para qué sirve el dinero, cómo surge el dinero, o qué le da valor al dinero. ¿O qué le da valor al dinero? Claro, sí. Pues fíjate que en algún momento surgió la invitación a que participáramos en este tema de una moneda alternativa que surge en el estado de Veracruz, en la zona serrana, en el Espinal, en la zona de la Huasteca. Y me llamó la atención. Alguna vez ya había yo escuchado, hice una pequeña búsqueda y al final me salió una nota, un artículo que publico la publico en Sociedad 3.0 y también en mi blog, Dialogando se llama, sobre la moneda alternativa, que así se conoce, el Tunmin, que no es única, ¿no? Cuando empiezo a buscar, pues te das cuenta que esta aparición de las monedas alternativas está asociado a las distintas crisis que se vienen viviendo en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y yo específicamente me remonto a la crisis de 1929. Es la conocida como la Gran Depresión. La Gran Depresión. Aparecen dos fenómenos, y me lo remonto así, aparecen dos fenómenos en aquel entonces que no se conocían, no eran observables en la economía: la inflación y el desempleo, que son objeto de estudio a partir de entonces para la economía desde la vertiente de la macroeconomía. La inflación, que viene a trastocar, que viene a representar un parteaguas en el ejercicio en el quehacer de la economía y en los agentes económicos, esto es, las empresas productoras, ofertantes y las familias demandantes. ¿Por qué viene a representar un parteaguas? Pues la inflación, hasta antes de la crisis de 1929, la reposición de inventarios de las empresas no representaba mayor problema. Lo que te costaba $1 hoy, te costaba $1 mañana y te costaba $1 dentro de un mes. No había un incremento generalizado de los precios, que al final de cuentas es una de las acepciones que tiene la inflación. Claro. Entonces, pues no había mayor problema, ¿no? La reposición de inventarios era una cosa tranquila y los empresarios únicamente se dedicaban a invertir y a rescatar. O sea, digamos beneficios. Que los precios eran estáticos. Así de alguna es, manera. De alguna manera. Aparece el fenómeno de la inflación y hubo que hacerle frente desde la perspectiva de las finanzas, de la perspectiva empresarial, y entonces surge la aplicación
de las matemáticas y las estadísticas a las finanzas para crear herramientas que permitan, digo yo, resarcir el daño de la inflación. Oye, a ver, inflación, la Gran Depresión, o sea, son conceptos que ahí están, pero vámonos un poquito más atrás, Abel, para que la audiencia pues nos vaya cachando la idea. A ver, dinero, ¿qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero o cómo surge el dinero? Yo siempre digo, el dinero es para gastarse. Para eso sirve el dinero, para gastarse, hombre. Pero ¿cómo surge históricamente? Sucede? Exacto. Mire, teníamos en primera instancia, desde la comunidad primitiva, pues el trueque. Ajá. Que el trueque se antoja difícil, y conforme el desarrollo lógico de la sociedad, el desarrollo lógico de la economía avanza, pues se antoja más difícil. Es muy complicado encontrar a un estilista, que ya me hace falta, que quiera, bueno, no fue indirecta. Oye, a ver, te estás pasando, un estilista que quiera intercambiar una charla de economía o de finanzas con un economista, claro, o que quiera intercambiar con un sociólogo un análisis. Es muy complicado en el trueque encontrar esa, digamos, que igualdad de necesidades y de posibilidades de atenderlas, ¿no? Es claro, difícil. Y entonces, en cierto momento, hablo del desarrollo lógico de la sociedad, de la economía, y cuando aparece fuertemente el comercio, al final, en la transición del modo de producción feudal para dar origen al modo de producción capitalista, pues aparece el comercio y aparecen los primeros bancos y aparece el dinero, ¿no? Estamos hablando en primera instancia de que había monedas que valían por sus características, ¿no? Y concretamente, pues, el oro, ¿no? El oro, que en su momento fue el patrón que dominó el mercado mundial hasta 1973, ¿sí? A partir de 1973 es un parteaguas también, porque a partir de 1973 se termina el patrón oro, que dominaba, y aparece el patrón dólar. Y en ese momento estamos hablando de la aparición del dinero, en donde el dinero lo respalda solamente la confianza. La confianza en este caso de una economía como Estados Unidos, primera potencia mundial en su momento, y creo que ahora le anduvieron pisando los talones los chinos y ya se recuperó, pero arañada la sí, economía. Pero primera potencia mundial. Incluso si por ahí vemos un dólar, podemos leer, dice: en Dios confiamos. Eso es todo lo que dice. Tú usas el dinero como originalmente lo planteabas. Nosotros tomamos el dinero de nuestra raya, de nuestro pago quincenal, semanal, lo que sea, y vamos y compramos y no preguntamos de dónde viene. Claro. Es el factor confianza el que está detrás del uso del dinero para los mortales. Claro. En el contexto de la economía, bueno, pues hay un órgano central que rige el funcionamiento, la emisión, circulación de la moneda, etcétera, y un respaldo, pero para los mortales, ¿tú te has preguntado alguna vez cuando recibes unos billetes y qué lo soporta o qué hago? No, lo que quiero decir, no se ha gastado. Y el dinero es para eso, para gastarse. El dinero líquido, o sea, billete, lo que tienes en caja, que no te reditúa intereses, pues es para gastarse. Para circularlo. Así es. Ahora, ya estamos con el tema del dinero, cómo surge, el respaldo viene a partir de la confianza. Hablabas hace rato acerca de los precios y yo le ponía el mote de
precios estáticos, digámoslo así, cuando los productores, los empresarios, pues comprar su materia prima hoy daba el mismo precio que dentro de 3, 4, 5 meses, y de ahí explicaste el surgimiento de la inflación. ¿Qué es la inflación? Porque ahorita en estos últimos días aquí en México es un tema que ahí anda surgiendo, anda volando en el ambiente. Que anda suelto. Inflación es el alza generalizada de los precios. ¿Sí? Se mide por un porcentaje de cambio del índice nacional de precios al consumidor de un mes a otro o de un año a otro, ¿no? Y lo debemos de entender a partir del concepto de alza o subida generalizada. No es que suba un precio por aquí y otro precio por allá y de repente ya hablemos de inflación, no. Alza generalizada, y que tiene que ver con una metodología que se trabaja en el Banco de México, el INEGI, está asociada a una canasta básica. Una canasta básica que está compuesta de, a lo mejor me equivoco, pero alrededor de 154 productos, etcétera, y a partir de una metodología que toma como base esa canasta básica, es que podemos hablar de la alza generalizada de los precios. Y podemos hablar entonces de inflación, si no, simplemente subió un precio por aquí y subió un precio por allá. Dentro de la canasta básica pues están las tortillas, frijoles, maíz, pues arroz. Sí, lo que consumimos en México fundamentalmente. Lo que nos afecta directamente a nosotros, desde luego, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces ya tenemos el concepto del dinero, el tema de la inflación, y regresamos al punto de las monedas alternativas. De las monedas alternativas. Así es, dices tú, bueno, este fenómeno empieza a aparecer a partir del gran crack bursátil 1929 o Gran Depresión. Hablas del Tumín, allá en el Espinal, aquí en el norte del estado de Veracruz, como una moneda alternativa. Así es. ¿Cómo surge? ¿Qué pasa ahí con esa moneda? Mira, antes me gustaría comentar que en este momento existen, no sé, ¿qué te gusta? Unas 4,000 monedas alternativas o más, ¿no? Hasta tanto así. No, eso es pues estamos hablando a nivel mundial. Claro. Yo rescaté en su momento para la nota que publiqué en Sociedad 3.0 y en mi blog, rescaté 10 las más importantes, y entre ellas, curiosamente, estaba el Tumín, que era el tema de la nota, ¿no? Y entonces, te puedo mencionar que de esas 10, el número 1 es el que ahorita está así como que de moda, el Bitcoin, ¿no? La criptomoneda. En segundo lugar, el Bristol. El tercer lugar, Real. El Iris, una moneda, Ecoiris, una moneda local de Bruselas. El Equi de España. El Tumín de México. El Chengaber es una moneda perdón por la pronunciación, es una moneda alternativa alemana. Puma, que tiene que ver con una región de España, con Sevilla. Una moneda francesa que se denomina Le Péché, y una moneda que se maneja en Suiza, y solamente para atender estrictamente a las pequeñas y medianas empresas, que se llama BIR. Son, digamos, las 10 monedas que en su momento la literatura que estuve revisando las rescata así, ¿no? Las 10 más importantes. En este momento hay una efervescencia por el Bitcoin. En su momento a lo mejor hacemos referencia a eso, pero nos regresamos al Tumín, que surge en la sierra del Espinal, concretamente a partir de un par de maestros de la Universidad Intercultural, la Universidad Veracruzana Intercultural, en el contexto o en el marco de la Universidad Veracruzana, en un momento de crisis como los que nos han caracterizado,
ellos deciden establecer un mecanismo que permita asumirse fuera del mercado de dinero al que estamos acostumbrados, ¿sí? Y que les asegure a ellos sus compras, sus adquisiciones. No hay, en el manejo que hacen, no hay acumulación, es algo que va circulando, sirviendo como un mecanismo de cambio estrictamente, ¿no? Entonces surge en esa zona. Después también esta misma moneda surge por ahí en Chiapas, hay una asociación entre una comunidad chapaneca o un mercado chapaneco con los compañeros o la gente de esta zona, de esta región. No es algo que se haya generalizado hasta donde yo he visto, hasta donde yo tengo entendido, no es algo que se haya generalizado fuera de la región, en el caso del Tumin. A ver, el Tumin rescataría, porque dices algo bien importante, bien interesante, cuando dices no se acumula, no es para generar riqueza, no. Es ahora sí literalmente una moneda de cambio. Así es. Y con ello estás regresando al origen del dinero. Cuando haces este análisis y dices lo que le da valor es la confianza. La confianza, así es. ¿No? Entonces es lo que le pone precio, entre comillas, precio a los diferentes productos o servicios, ¿no? Así es. Y hay distintas denominaciones de Tumin, en equivalencia de pesos, ¿no? De peso, de 5, de 10, creo que hasta de 20, ¿no? Te dan una especie como de planilla, ¿no? Y tú la utilizas, ¿no? Y regresa, y así. Entonces, ok. Entonces, el tema tiene que ver con las crisis. Tiene que ver con por eso es alternativa, ¿no? Claro. Hay una situación que se sale de control y siempre hay una manera en todos los contextos, ¿no? Siempre hay una manera de buscarle para bien, ¿no? Desde luego, de buscar opciones, y en este caso surgen las crisis, las monedas alternativas, ¿no? Oye, a ver, ¿te parece si vamos a un pequeño corte? Adelante. Y estaremos regresando con el tema que decías hace rato, está así como que de moda, que es el Bitcoin, ¿no? Que está en tiempos del Internet, tiene mucha presencia. Mucha presencia, así exactamente, sí. Vamos a un pequeño corte, regresamos, recuerden que estamos aquí en Agenda TV, volvemos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Confusa. La calidad tiene nombre, Universidad IBES.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por acompañarnos y seguimos platicando con mi buen amigo y académico jubilado de la Universidad Veracruzana, Abel Domínguez Camacho. Estamos hablando de dinero, de monedas alternativas, y en el previo al corte habíamos quedado de regresar con un tema que me parece muy interesante, sobre todo en tiempos del internet, y que tiene que ver con el Bitcoin. Abel, yo he estado en el café. Qué raro, ¿verdad? No me he dado cuenta, no me he dado cuenta de eso, ¿verdad? Tomás. Y de repente sí he escuchado 2, 3 reuniones que se hacen exprofesos en los distintos cafés que suelo visitar aquí en la ciudad de Jalapa, en donde hay personas hablando sobre el Bitcoin. Y yo puse en un post por ahí que eran así como que enganchadores, embaucadores. Sin embargo, rascándole un poquito más, dije, bueno, ¿es esto una pirámide? ¿No es una pirámide? ¿Es economía ficción? ¿De qué se trata esto del Bitcoin, no? Es todas las cosas nuevas, de repente no sabemos cómo nombrarlas, ¿no? Y les empezamos a nombrar de muchas maneras. El Bitcoin es una criptomoneda que tiene que ver con una codificación, encriptación matemática, ¿no? Okay. Y una moneda habitual como el euro, como el peso, como el dólar, pues también también puede también tiene esa característica, ¿no? O sea, nuestra moneda, todas las transacciones que hacemos nosotros no las hacemos en Bitcoin, las hacemos en pesos mexicanos, ¿no? Claro. Y si hacemos alguna adquisición en Estados Unidos, pues las hacemos vía transferencia electrónica, o sea, ya hay una encriptación también, ¿no? Nada más que el Bitcoin tiene que ver con una característica que es descentralizado, es el concepto que se ha venido manejando, que no está bajo el control de ningún instituto central, como un banco central, ¿no? Claro. Es una moneda digital que hasta este momento hay dudas sobre quién es el creador de esa moneda. Por ahí ¿qué hay detrás de? ¿No? Sí, eso sí es una incógnita tremenda. Aparece en 2009 la moneda, si mal no recuerdo. Luego se maneja un creador. Después aparece otra persona que incluso pretende demostrar con un ejercicio matemático que él es el creador y no el otro. Finalmente la incógnita sigue porque no lo logra demostrar, ¿no? Y la moneda sigue avanzando. La moneda sigue avanzando. Una característica que le definen a esta moneda por el hecho de ser descentralizada, por no estar bajo la regla o el manejo de una instancia central, es que pues no te genera inflación. Es una moneda que está fuera del control de un banco central, ¿no? E incluso en el caso del Tuning, me regreso solamente claro. por este caso, hay una denuncia del Banco de México hacia estas personas porque según ellos están fuera de la ley. No recuerdo exactamente los términos que manejan, ¿no? Pero el asunto es que hay una denuncia ya contra los creadores de esta moneda. No ha pasado en el caso de las otras monedas alternativas, o al menos no tengo yo conocimiento, pero ese es el hecho. Y estamos frente a un proceso de innovación general. A mediados yo decía hace rato, aparecen con las crisis, pero la innovación financiera toma un ritmo y un aceleramiento a mediados de la década de los 80, con esta revolución tecnológica o tercera revolución tecnológica que algunos especialistas le han querido llamar. ¿Qué sucede? Hay una innovación en materia de microelectrónica aplicado a la informática, a la robótica y a la telemática. Y hablando de la telemática, estamos hablando de la comunicación a distancia. Claro. Y entonces, esto aplicado a la educación o aplicado a las finanzas concretamente, que es el tema que nos precisa, pues recordarás que antes teníamos que ir a hacer nuestros depósitos al banco,
y teníamos que ir al banco a hacer nuestros retiros. Así es. ¿Sí? Hoy me refiero desde este proceso de innovación que es parte de la caracterización de lo que también se llama globalización. Te digo, cuando surgen cosas nuevas no sabemos cómo llamarle, y a este fenómeno, junto con la innovación tecnológica, otras variables, otros factores, se le ha denominado globalización. Y entonces nosotros podemos hacer operaciones las 24 horas del día desde nuestra computadora, siempre y cuando estés capacitado y tengas la tecnología para ello, ¿no? Claro. Cuando un mercado financiero cierra de este lado del charco, está abriendo del otro lado, y si tú estás certificado para ello y tienes la tecnología, tú estás las 24 horas haciendo operaciones. Y las operaciones básicas, las operaciones sencillas de depósito y retiro y demás, pues las haces desde ahora, desde una aplicación en tu celular. Estamos hablando de innovación y de la aplicación de las matemáticas a la economía y concretamente a las finanzas, al mercado de capitales, al mercado de rendimientos, al mercado de derivados. Hay premios Nobel de Economía, ¿sí?, que se destacan precisamente por sus aportaciones de las matemáticas a la economía y a las finanzas. Hay una simbiosis ahí entre las necesidades que va ofreciendo o que va presentando la economía y las finanzas y las aportaciones o soluciones matemáticas en este caso. Y en ese contexto surgen estas monedas alternativas. Repito, hasta donde yo sé, todavía no se conoce quién es el creador del Bitcoin. Hoy podemos decir que hace un año aproximadamente, si no me equivoco, en España ya hay una aplicación que te permite ir a un cajero y cambiar tu Bitcoin por euros. Y seguramente que de un año para acá, pues en varios países debe haber ya esa posibilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también, y decías hace rato, me ha tocado ver en el café, y yo nunca te he visto en un café, pero supongo que vas seguido, y por eso te has dado cuenta, pero las pláticas de concentración de más de 3 gentes en atención a este asunto de la moneda alternativa. ¿Qué sucede? Países como el nuestro, y no quiero escucharme mal, pero con el usuario promedio de una computadora y de una aplicación de carácter financiero no es competente para establecer operaciones de esta naturaleza. Ojalá y me equivoque, pero lamentablemente así pasa. O sea, la educación financiera que teníamos anteriormente de los, ¿te acuerdas en las primarias? Abrir tu cuenta bancaria, que te daban un cochinito. O que te daban tu carnet, que te iban sellando, sí. O sea, eso se perdió. Mira, se perdió y no, eso sigue. El asunto es la competencia para manejar una aplicación y luego que tengas el equipo con las características para que corra una aplicación de esta naturaleza. Y es en donde, desde mi punto de vista, surge la otra parte, la parte oscura de la moneda alternativa, en este caso del Bitcoin, porque entonces, como tú y como yo y como Pedro, como Juan, no tenemos esas competencias, no tenemos el equipo, pero queremos verle un rendimiento a nuestro dinero ante una situación de crisis como la que vivimos, pues nos llama la atención que alguien nos invite para hacer un cochinito y entrarle al Bitcoin. Digo, es una expresión que yo utilizo, pero eso es lo que está pasando. Y entonces se está interpretando como si fuera una escalera o como estos negocios pirámide, ¿no? Sí, como estos negocios de multinivel que terminan en fraudes. Exactamente, y que son la idea de que, mira, ven, éntrale con tanto y vas a recibir estos rendimientos, y si invitas a 2 o 3 más, y es en donde se empieza a generar esta idea, como si el Bitcoin fuera una cuestión así de escalera o de multinivel.
se hace así o lo están manejando así porque no hay ni la competencia ni la infraestructura, o sea, no contamos con un equipo para eso, o sea, Abel Domínguez no tiene las competencias para eso y no tiene el equipo, y entonces pues, pero tengo el interés, voy porque me están convocando y le entro, pero pues hay que juntar un cochinito porque es lo que te venden, y entonces invitas a otras gentes y demás, y eso sí se está prestando a fraude. Eso sí, no la moneda alternativa como tal, sino la forma en que en algunas sociedades, ¿sí?, se está manejando el allegarse o la posibilidad de incorporarse a este juego de las finanzas a través del Bitcoin. Yo me acuerdo, y quiero hacer la referencia así rápido, en la crisis del 82 con Miguel de la Madrid, a lo mejor tú te acordarás, no estás tan chavo, más o menos traqueteado, pero te acordarás que de repente surgieron casas de bolsa. Sí, claro, por supuesto. Esas casas de que fue bolsa, la banca paralela ante la nacionalización de López Portillo. Pero que fue una tomada de pelo tremenda en el octubre negro, creo fue del 85. Así es. Después justamente del temblor, pues mucha gente salió financieramente dañada, lastimada, porque para empezar surgen estas casas de bolsa como una opción de la bolsa de valores que no lo era y que no eran especialistas, eran gente que se medio capacitó y que en un computador te daban una lista y miren, estas son las acciones de tal empresa y de tal. Me acuerdo que en aquel entonces una empresa, se me olvidó el nombre, pero de productos informáticos que estaba y tenía su lógica, claro, ¿sí? Pero no eran especialistas, no era la opción, y la gente entró porque tenía ese deseo de ante una crisis que estábamos viviendo en el sexenio de Miguel de la Madrid. Estamos hablando de una inflación de arriba de 140%, y a lo mejor me estoy quedando corto, ¿no? Entonces, la gente quería encontrar las formas de obtener un rendimiento y resarcir el daño de la inflación, y surgen esta alternativa que le dio al traste a mucha gente. Eso lo traigo a colación ahora porque fue una manera en que a los mortales se nos acercó a esa posibilidad. Ahora, con esta moneda alternativa que tiene mucho auge, que está teniendo altos rendimientos, se habla de rendimientos del 142%, del 150% anual. Hace un año estaba en $450 Bitcoin, y ahorita está a 1,000 y pico, 1,500, 1,010, ¿no? La posibilidad de acercar a los mortales en el caso de países como el nuestro, digo, y no lo digo de manera peyorativa, pero finalmente yo digo, el promedio de los usuarios no tenemos ni la competencia ni el equipo, y entonces surgen estas opciones que se convierten en vivales y en fraude. El 90%. Lo pongo en estos, disculpa la interrupción, ¿sí? lo pongo en este concepto que quizás se nos hace más común. ¿Es el coyotaje? Híjole, pues a lo mejor, ¿no? No se me antoja tanto así, pero es la manera de acercarlo, claro. Pero ahí es donde surge el fraude, donde surgen los rivales, ¿no? Que te dicen que te van a dar tal rendimiento y al final no lo hacen, ¿no? Mira, voy a comprar tal cosa y nos va a dar tal rendimiento, pero no lo compro y me lo quedo, ¿no? Y digo, eso se ha hecho en la industria inmobiliaria y se ha hecho en muchos lados, que llegan, se montan y hacen una reunión muy bonita. Tú hablabas del café, pero hay gente que le invierte y hace una reunión muy bonita en un salón lujoso de un hotel importante y más, y la gente acude porque ¿qué es lo que se explota? Pues esa gran necesidad que tenemos, ¿no? Como lo explota aquel que te conté también, sí. Explota la necesidad de los mexicanos, ¿no? Bueno, y entonces por eso surgen estos fraudes. No es una cuestión del Bitcoin, hasta ahorita el Bitcoin es una moneda alternativa que está teniendo sus rendimientos, y como en el caso de España ya hay una aplicación que tú puedes ir y convertirlos y tan. Hay gente que ahí está porque le encuentra sentido lo novedoso, y la especulación al final de cuentas sí tiene un gran contenido especulativo.
atractivo, pero eso no es el demonio, ¿no? Es simplemente un mecanismo que hace atractivo la moneda. Y por otro lado, hay otras formas que también están apareciendo, que le llaman a nivel los miners, los mineros, para que estos bloques digitales trabajen o para que corra el Bitcoin. Pues hay una expresión que se está utilizando que le llaman los mineros, que es, imagínate una hoja de Excel en donde tienes que hacer correr 1000 columnas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí tienes una retribución con Bitcoin. Y entonces estos mineros están invitando a la gente a participar y te dicen, necesito comprar un equipo más veloz, más rápido, porque entre más trabajo de minero yo haga, más posibilidades hay de que a ellos los retribuyan con Bitcoin y yo te voy a retribuir a ti. Y también es una gran mentira, ¿no? Ahí sí hay un gran contenido de fraude, ¿no? Que se está manejando. ¿Y dónde se está manejando? Vuelvo al caso, ¿no? O sea, tú no tienes la posibilidad, yo tengo la competencia y tengo el equipo, pero fíjate que ya está resultando obsoleto. Tomás me está ganando, ¿sí? Tomás me está ganando con la tarea de minero en estos complejos, ¿no? Cibernéticos. Entonces, súmate, voy a comprar otro equipo y vamos a ganar juntos. Y no es cierto, ¿no? Oye, a ver, es muy interesante todo esto. Hay mucha información. Sí, muchísima información. Claro, he ido ahí revisando a partir de aquella. No soy precisamente el experto, de repente tengo más dudas que pero bueno, respuestas, pues, pero ahí vamos. Se trata de compartirle dudas a la audiencia. A la audiencia, ¿no? Y además generar la inquietud. Y que generar la inquietud y que nos corrijan en todo caso. Así es. Oye, a ver, entonces, regresando al punto de la especulación. A ver, hablabas ahorita de que puede haber un proceso de especulación, sobre todo con esta otra parte, digamos, que no es en sí el diseño matemático del Bitcoin como moneda alternativa, sino en estos equipos de personas que están a la caza, a la búsqueda, o que pretenden ser intermediarios de atraer más gente. Okay. Si hay un proceso de especulación, y me remonto al tema con que arrancamos de 1929, la Gran Depresión, tuvo que ver ese crack bursátil con la especulación. Pregunta, ¿qué tanto riesgo para el sistema, para el circuito financiero internacional, para la economía internacional representa una moneda alternativa como el Bitcoin? No hablemos del TUMIN porque el TUMIN está muy regionalizado, muy focalizado. ¿Sí? Y ahí se entiende el proceso de la confianza porque pues, el Espinal es un municipio muy pequeño. Ya sabemos ahí quiénes fueron los creadores, la Universidad Intercultural de la Universidad Veracruzana. O sea, está plenamente identificado. Y hay en todo el país, sí. O sea, solamente se menciona pero en todo el país como punto de partida. Hay. Pero ahí, digamos, tiene lógica esta idea de la confianza, porque pues yo soy el carnicero, tú eres el verdulero, y nos conocemos y estamos en el mismo mercado, y viene el vecino, la vecina y el compadre de la comunidad que está a media hora, o sea, nos conocemos. Pero en una moneda alternativa como el Bitcoin, donde no se conoce bien a bien ni siquiera el origen, y que está circulando en las redes sociales, en el mundo infinito del Internet. En estos bloques de sitios. Así es. Entonces, la pregunta es esa, Abel, ¿hay riesgos para el circuito financiero internacional? ¿Sí, no? ¿O pudiera llegar a ser? Híjole. Primero hago una pequeña precisión. La especulación está en el contexto de el funcionamiento del Bitcoin como tal, como moneda alternativa que surge con estas características. No está en el medio de estas opciones que mencionamos que son fraudulentas. Eso es fraudulento porque es fraudulento, ¿no? De nacimiento. De nacimiento. Ahí ni siquiera tiene que haber, ahí va a haber problema casi inmediato, ¿no? De que te des cuenta de que te timaron.
a la tercera vuelta. Exactamente, ¿no? La especulación forma parte del funcionamiento, en este caso del Bitcoin, y tiene que ver con que tú adquiriste el Bitcoin y tienes la opción de venderlos, conservarlos, porque esperas un mayor rendimiento. Claro. ¿No? Y efectivamente los rendimientos han resultado altos. La pregunta es si va a generar un choque, digamos, un problema para el sistema financiero mundial. Es un poco aventurado contestarte un sí y un no, pero desde el momento en que se define como una moneda o un sistema descentralizado que no tiene que ver con un órgano central que pueda intervenir en la oferta y la demanda y por lo tanto crearte un problema de inflación u otro, en ese sentido, o con ese, digamos, con esa lupa, con ese preconocimiento, yo puedo aventurar que no va a generar un problema a nivel de las finanzas mundiales o de las finanzas de un país, pero sí puede generar un problema a nivel de una persona, de dos, de tres, de todos aquellos que no sabemos tampoco cuánta gente está metida en esto, ¿no? Pero no como una posibilidad de quebrar, de romper con la directriz que está marcando en un país como el nuestro, por ejemplo, el Banco Central. Precisamente la característica que le están dando por definición a esta moneda alternativa es que es descentralizado, sin el manejo de una instancia central que pueda manipular. Es la libre oferta y demanda, es como tú, como yo, como aquel, como esté demandando, ¿sí? Demandando o ofertando cuando te deshaces de ellos, ¿no? Como la opción de España que comentaba. O sea, es un intercambio entre particulares. Entre particulares. Y como tal, ¿tú corres el riesgo o no? Así es. No, digo, es aventurado porque te decía yo hace rato, o sea, las cosas que la innovación tecnológica y la innovación financiera nos pone en la mesa de mediados de los 80 para acá, un poquito antes, de repente no sabemos cómo llamarle o de repente ya nos saltaron, ¿no? Yo creo con este preconocimiento, con esta definición que le dan a la existencia de esta moneda alternativa, yo me atrevo a pensar que no generaría un problema, ¿no? Pues nos quedamos. Es difícil. Un bola de cristal no tenemos, sí, ¿verdad? No la tenemos. Lo que sí es muy cierto es que el 90% de los casos que se puedan identificar en nuestro país, al menos en nuestro espacio local, de lo que tú hablabas, viste, escuchaste en el café y demás, el 90% va a ser fraudulento. Ay, sí, porque no tiene que ver no es el Bitcoin, no es la moneda alternativa. O sea, no sabemos el Bitcoin. No, sino es la gente que se aprovecha de esta deficiencia de nuestra sociedad para explotar una situación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, tampoco voy a defender a ultranza, simplemente es la caracterización que se tiene hasta ahorita de ello, y creo que el problema no es la moneda alternativa como tal, sino los casos de fraude son el cómo un grupo de gentes quiere acercarle el Bitcoin a la sociedad, a los mortales. Es ahí donde el 90% será fraudulento. Híjole, pues vamos a un pequeño corte. Regresamos prácticamente a la recta final de Agenda TV. Volvemos. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial.
Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Si lo Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Seguimos con esta bastante incitante charla sobre el tema del dinero, las monedas alternativas, y en el último bloque o el bloque anterior estuvimos hablando acerca del Bitcoin, aquí con mi buen amigo Abel Domínguez Camacho, académico jubilado ya de la Universidad Veracruzana, y por ello, justamente por ello es que anda tan jubiloso este muchacho. Oye, Abel, sin lugar a dudas, este es un tema que está en la agenda económica, financiera, a observarse. Sí. Y porque, como bien decías hace rato, atinadamente, es algo nuevo, que no tenemos una referencia sobre este tipo de monedas en un tiempo tecnológicamente tan acelerado. Así es. Muy veloz. Tenemos herramientas tradicionales de medición económico, macroeconómico, bla, 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 pero sin lugar a dudas es un tema que hay que seguir observando, ¿no? Y no es la única, ¿no? Estamos haciendo referencia a esta porque el Bitcoin de repente ya aterrizó en México, claro, pero hay infinidad de monedas alternativas. Hace rato mencionaba yo 10 de ellas, algunas que se manejan a través de una plataforma tecnológica, ¿no? Este proceso de encriptación y demás, y otras como el Turing, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos los procesos nuevos en la sociedad? O sea, en general, o sea, todos los procesos nuevos, de repente la respuesta de los estudiosos del ramo es lenta, desde mi perspectiva. De repente nos tardamos mucho los responsables de acercar esa información desgranadita, crear la hipótesis que te permita construir un proceso de investigación y demás, y ponérselo a la sociedad. De repente como que ha tardado, ¿no? Y desde luego va a parecer que señalo, pero bueno, a lo mejor sí, es la responsabilidad de los universitarios, de los investigadores, que a lo mejor tuvieran que acercarse más a estos procesos y ponérselos primero a los universitarios estudiantes y después, o en paralelo, a la sociedad. El caso que comentaba hace rato, que tú comentabas, ¿no? De las de escaleras, le llaman de escaleras, pirámides. o pirámides. Finalmente,
Esto es conocido como multinivel, ¿no? Exacto. Los negocios de multinivel que se defienden y tratan de establecer una brecha entre eso y la pirámide como tal, pero al final creo que hay un perjudicado o un grupo de perjudicados. Bueno, ese tema creo yo, ojalá y me esté equivocando, pero creo yo que tardó mucho en que fuera tocado formalmente por los estudiosos de la administración, de las finanzas, de la economía, para dar a conocer a la sociedad de manera más seria, ¿no? Con un rigor científico, información que les permita tomar decisiones, porque al final de cuentas ese es el trabajo que las universidades, que los investigadores tienen, ¿no? Poner en la mesa los procesos, los resultados para beneficio de la sociedad. Y en este caso, que ha sido mucha gente enganchada en eso y además mucha gente que también le va muy bien. Si sentamos a una gente aquí de cualquier multinivel, el que gustes y mandes, desde luego que nos va a convencer. No, por supuesto, están entrenados para ello. Sí, y además, lo primero que te dicen, ve cómo vivo, mira, ya tengo un carro, ya hice mi viaje a no sé dónde, ya... los mecanismos, ¿no? De seducción. Sí, esos, cuando yo hablo de política he manejado protocolos falsos y estos son protocolos de seducción, así precisamente, ¿no? Desde luego que te convencen, ¿no? Pero me regreso al punto de que creo que tarde la comunidad científica se ha acercado a esto para dar respuesta y poner información a la sociedad para que tome sus propias decisiones. La necesidad nos lleva a incursionar de todas maneras en cosas que, aunque nos digan, no somos medios necios. Está bien. Y en el caso del Bitcoin, pues es muy novedoso. Y ahorita es Bitcoin y a lo mejor mañana ya es otra cosa. Porque la velocidad de innovación tecnológica, sobre todo en materia de microelectrónica, que está muy asociado a la innovación matemática aplicada a las finanzas y a la economía, es increíble, ¿no? Entonces, hoy es una cosa y mañana es otra. Pero no alcanza, la comunidad científica, digamos, no alcanza a agarrarlo, ¿no? Lo va siguiendo cuando ya se transformó en otra cosa y otra cosa y otra cosa. Este proceso que hemos llamado de globalización y en donde marca cierta pauta, no es el único fenómeno, no es el único hecho a considerar, pero en donde marca cierta pauta la innovación tecnológica, esa característica tiene, que su velocidad es tal que nos pone en la mesa situaciones o fenómenos que de repente no sabemos ni cómo llamarle, ¿no? Sobre todo porque la ciencia pues parte de la observación, de la búsqueda de información, de discriminar, y un proceso de análisis científico pues no es de un día para otro. No, claro. Y la inmediatez en la que estamos inmersos, cuando ya están a punto de acercarse al objeto de estudio, ya es otra cosa. Y si luego como universitario eso lo tengo que registrar y lo tengo que mandar. Para el sistema de... Bueno, ya tú sabrás, y no lo estoy criticando, pongo en contexto porque lamentablemente pasa ahí. Cuando te diste cuenta, ya te autorizaron y ya el fenómeno ya te rebasó, ¿no? Y entonces ya lo vas a manejar como parte de la historia pero la inmediatez te gana. Así, tanto que hay un académico, Ignacio Ramonet, francés, decía que las características de la globalización la planteaba como que era planetaria, permanente, inmediata e inmaterial. Entonces es muy complicado. Sí, o sea, mira, todo el mundo se hizo más chiquito, Tomás. O sea, ¿para cuánto te gusta una travesía en los 50 de aquí a Europa o al revés, ¿no? Y ahora, ¿en qué tiempo lo haces? Pues ahorita voy a Europa y regreso mañana a la cena, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿no? La posibilidad de
de hacer operaciones financieras. O sea, pues, ahorita te marca tu hijo y te dice, oye papá, fíjate que surgió tal cosa y hace 20 años te tronabas los dedos. ¿Cómo resolver? Aunque lo tuvieras, te tronabas los dedos para resolverlo. Claro. ¿No? Ahorita, sí, hijo, permíteme, en la pausa te hago una transferencia, agarras tu Smart y le transfieres. Ya está. Quedas tranquilo tú y tranquilo él. Eso no era posible antes, ¿no? La tecnología que nos pone eso en Twitter o en las redes actuales, que de repente puedes estarte saludando con alguien que está en el otro lado del mundo, ¿no? Oye, y eso no era posible antes, ¿no? ¿Te acuerdas de esas películas del Santo? Con esas pantallas, que tenía comunicación con imágenes. Ahora ya es una realidad, desde el teléfono. Nos alcanzó la realidad. Sí. Bueno, todo, pues tú pones ejemplo ese, pero, y a lo mejor no te acuerdas, pero los supersónicos. Sí, claro. Y eso que era ficción, eso ya nos rebasó, ¿no? Entonces, todo este proceso de innovación, en general, innovación, nos lleva a fenómenos nuevos que de repente tenemos que estudiar con mucho cuidado y saber nombrarlos, porque también de repente los nombramos porque se nos ocurrió, ¿no? Sí, y desbarrancamos también en ese proceso, ¿no? Sí. Y justamente por eso, por ejemplo, la idea de platicar contigo sobre ese tema, porque bueno, si bien uno lee sobre economía, esto, lo otro, tú traes otro tipo de entrenamiento, una profundización al respecto, aunque ya estés de jubiloso. Tengo mucho tiempo de no leer de economía. Pero hay cosas que ahí Sí, están, nada más hay que desempolvar. Bueno, afortunadamente no me puedo quejar, soy jubiloso, estoy leyendo cualquier cantidad de otras cosas y la maravilla del Netflix, ¿no? Mi otro vicio. Oye, a ver, pues el tiempo se nos agota y palabras finales, recomendaciones en el tema financiero de estas nuevas monedas alternativas, criptomonedas, Bitcoin, seguramente a más de uno le ha escuchado por ahí. Le hizo clic. Mire, yo solamente invitar a nuestro auditorio a que revisen con mucho cuidado, que revisen las características de cualquier alternativa, cualquier modalidad de inversión a la que sean invitados, que revisen con cuidado, porque en algún momento pueden ser timados. Es lamentable que eso suceda, y sucede en épocas de crisis, y nosotros estamos viviendo una situación de crisis permanente, ya tiene buen rato, y la desesperación nos gana. Entonces, cuidado, observen, estudien, pregunten con quien sepa. A mí no, pregunten con quien sepa antes de tomar una decisión de carácter financiero, porque se puede ir al traste el patrimonio familiar. Eso es fundamental. No hay que dejarse llevar porque hay altos rendimientos y etcétera. No, mucho cuidado. Dice clásico que entre más alto es el rendimiento, mayor es el riesgo. Desde luego, hay una relación ahí, ¿no? Yo les ponía a los chicos ahí como, ¿qué pesa más, no? ¿Qué quieres, rendimiento o liquidez? Si eres un financiero modesto, tranquilo, pues prefieres liquidez y le das más peso a la liquidez porque no eres arriesgado. Pero si eres intrépido, el financiero más aventado, pues prefiere rendimiento y le da menos importancia a la liquidez y más a los instrumentos financieros para obtener rendimientos, ¿no? Todo depende, hay que irlo poniendo, pero eso los financieros, los mortales tenemos que ir paso a pasito y preguntar al que sabe. Y cuidar nuestra quincena o nuestra mensualidad. Miren, el dinero, dije al inicio, el dinero es para gastarse, pero no lo güey. Racionalmente, eso es importante. No lo podemos acumular, o sea, una quincenita, o nosotros los pensionados, pues ¿qué podemos acumular? Pero gastarlo como debe de ser, ¿no? No podemos optar por las opciones financieras del mercado, no nos da, ¿verdad? Por obvias razones. Pero gastarlo racionalmente, ¿no?
Abel, un placer. No, muchas gracias. Tenerte aquí en muchas Agenda gracias TV. a ti, Tomás, por la invitación y que me hiciste sudar un buen rato a pesar del frío que hace, caray. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de Agenda TV con esta charla sobre dinero, sobre monedas alternativas, sobre el Bitcoin, sobre el Tumín, aquí en Veracruz. Soy Tomás González Corro. Saludos.